A mí me tocó el tema de las 13 colonias inglesas. Las 13 colonias es el nombre que se ha dado históricamente a las posesiones de Gran Bretaña en la costa atlántica de América del Norte, comprendida entre Nueva Escocia y Florida, y que a finales del siglo XVIII se unificaron bajo un gobierno independiente para crear los actuales Estados Unidos. Lograron independizarse de Gran Bretaña hasta el 4 de julio de 1776. Actualmente forman parte de los Estados Unidos. Yo les voy a mostrar dos videos referente a la independencia de las 13 colonias inglesas. Las 13 colonias se establecieron desde 1637 a 1733, siglo XVII, en la costa atlántica de América del Norte, y estuvieron conformadas en su mayoría por ingleses que salieron o emigraron de sus países por problemas políticos y religiosos. Las 13 colonias fueron Virginia, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania, Delaware, Maryland, New Hampshire, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia. La población de las colonias se caracterizaron por alcanzar un número total de aproximadamente 2 millones de habitantes, que era gente culta y de religión protestante, a excepción de los habitantes de Maryland que eran católicos. Se encontraban bajo el dominio de Inglaterra, pero tenían autonomía política, es decir, elegían sus propias autoridades, tenían su propia legislación, leyes, hacían uso de sus libertades y derechos y resolvían sus propios problemas. Económicamente fueron prósperos gracias a su espíritu laborioso, innovador y a las inmensas riquezas naturales del territorio. Las colonias del norte, Massachusetts y Nueva York, se dedicaban mayormente al comercio, mientras que las del sur, Virginia, Carolina del Norte y del Sur y Georgia, se dedicaron mayormente al cultivo de algodón y tabaco. Causas. A pesar de las diferencias entre las 13 colonias, se fue cultivando en ellas el desarrollo de una identidad norteamericana, acostumbrándose a gobernarse por sí mismas, pero a su vez tenían una relación armoniosa con la corona inglesa, respetando la autoridad del rey. Estas buenas relaciones se deterioraron por la política autoritaria del monarca Jorge III. El conflicto se produjo tras la Guerra de los 7 años que Inglaterra había mantenido con Francia, 1756-1763. Este conflicto generó una crisis financiera del Estado que la corona intentó subsanar recurriendo al involuntario aporte económico de los colonos en forma de nuevos impuestos. Uno de estos impuestos fue la ley del timbre, sello que gravaba la adquisición de documentos oficiales y la prensa. El establecimiento de impuestos para la pintura, el papel, el vidrio, el plomo y el té. Los colonos consideraron ilegítimas tales contribuciones y denunciaron la imposibilidad de disponer de representación en los foros donde se decidían las iniciativas de tal calibre. Las protestas no se hicieron esperar y alcanzaron especial gravedad en 1770, año en que tuvo lugar la llamada Matanza de Boston. Ante la violenta reacción de los colonos, la corona decidió retirar todas las tasas, salvo la del té, pero los colonos no iban a consentir que la situación continuara así, por lo que se reunieron junto a varios miembros de otras poblaciones para urdir una acción más propagandística que la manifestación. Del Reino Unido llegaban 3 naves cargadas de cajas que contenían té. Varios miembros de la sociedad secreta se disfrazaron de indios pieles rojas y fueron nadando hasta alcanzar los 3 barcos. Allí capturaron a sus tripulantes y tiraron la mercancía por la borda. Esta fue la acción que puso intranquilos a los británicos. Los principales hechos de la guerra fueron el primer Congreso Continental, reunido en 1774 en Filadelfia con representantes de todas las colonias menos las de Georgia. Reconoce todavía la autoridad del rey pero exige respetar los derechos de los colonos. Destaca la actuación de los delegados: John Adams, Thomas Jefferson, George Washington. Se establecen depósitos de armas y se organizan cuerpos de milicias que se enfrentaron a los ingleses en Lexington y Concord. Segundo Congreso Continental. Se reunió en mayo de 1775 en Filadelfia. Empezó a asumir las funciones de gobierno nacional. Nombró 14 generales, autorizó la invasión del Canadá y organizó un ejército de campaña bajo el mando de George Washington, un hacendado virginiano y veterano de la guerra francesa e indígena.
Consciente de que las colonias sureñas desconfiaban del fanatismo de Massachusetts, John Adams presionó para que se eligiera a este coronel de la milicia virginiana, que tenía 43 años, como comandante en jefe. Fue una elección inspirada. Washington, que asistía al Congreso de uniforme, tenía el aspecto adecuado. Era alto y sereno, con un digno aire militar que inspiraba confianza. Como dijo un congresista, no era un tipo que actuara alocadamente, que despotricara y jurara, sino alguien sobrio, firme y calmado. Enfrentamientos. Conflicto de Boston. El 19 de abril de 1775, soldados ingleses salieron de Boston para impedir la rebelión de los colonos mediante la toma de un depósito de armas de estos últimos en la vecina ciudad de Concord. En el poblado de Lexington se enfrentaron a 70 milicianos. Alguien, nadie sabe quién, abrió fuego, y comenzó de este modo la guerra de independencia. Los ingleses tomaron Lexington y Concord, pero en su regreso hacia Boston fueron hostigados por cientos de voluntarios de Massachusetts. Para junio, 10.000 soldados coloniales estaban sitiando Boston. Batalla en la colina Bunker. Se produjo en 1775, frente a Boston. Los colonos sublevados se encontraban perfectamente atrincherados, pero los británicos asaltan la colina con 2.000 efectivos, lo cual causó su victoria. Los norteamericanos hicieron circular su versión de los hechos, que decía que se habían retirado simplemente por la falta de munición, y no por el empuje de los casacas rojas. Declaración de Independencia. En un documento, elaborado básicamente por Thomas Jefferson y donde se nota claramente la influencia de la Ilustración, se declara en Filadelfia la independencia de las 13 colonias el 4 de julio de 1776. La declaración proclamaba 3 principios fundamentales: igualdad entre hombres, soberanía popular, derecho a destituir a los gobernantes que se opongan a los intereses populares. La batalla de Saratoga. Las cosas empezaron a cambiar en octubre de 1777 cuando un ejército británico bajo el mando del general John Burgoyne se rindió en Saratoga, en el norte del estado de Nueva York. Este fue el golpe de gracia y propagandístico que necesitaban los colonos para su independencia. Desde Canadá llegaron 200 barcazas con 8.000 soldados británicos, 250 King's Friends, 150 cañones y 400 indios, dirigidos por Joseph Brant. Estos últimos estaban a favor de los británicos porque los colonos les estaban expropiando sus tierras cada vez más. La expedición pretendía llegar a Albany, sin embargo fueron interceptados y tuvieron que presentar batalla en Freeman, obteniendo los colonos la victoria. El Tratado de París de 1783, la Paz de Versalles. El Tratado de París se firmó en septiembre de 1783 entre Gran Bretaña, Estados Unidos, España y Francia. Mediante este tratado, se reconocía la independencia de Estados Unidos de América. España mantenía los territorios recuperados de Menorca y Florida Oriental y Occidental. Por otro lado, recuperaba las costas de Nicaragua, Honduras y Campeche. Se reconocía la soberanía española sobre la colonia de Providencia y la inglesa sobre Bahamas. Francia recuperaba algunos enclaves en las Antillas, además de las plazas del río Senegal en África. Holanda recibía Sumatra, estando obligada a entregar Negapatam a Gran Bretaña y a reconocer a los ingleses el derecho de navegar libremente por el Índico. Gran Bretaña mantenía a Canadá bajo su imperio, a pesar de que los estadounidenses trataron de exportar a tierras canadienses su revolución. Finalmente, se acordó el intercambio de prisioneros. La nueva Constitución. Una vez conquistada la independencia resultó muy complicado poner de acuerdo a todas las antiguas colonias. En 1787, 55 representantes de las antiguas colonias se reunieron en Filadelfia con el fin de redactar una constitución. Consecuencias. Económicamente, los Estados Unidos se liberaron de las trabas de carácter mercantilista que les imponía la metrópoli cuando eran colonias y se lanzaron a un proceso de expansión económica y territorial que los convirtió en una gran potencia. Socialmente, la burguesía comenzó a liderar una moderna sociedad de clases mientras otros estados permanecían inmersos en la sociedad estamental. Internacionalmente, surgió el primer ejemplo de descolonización. En cuanto al carácter internacional del conflicto hay que distinguir entre dos casos: Francia. La guerra supuso un considerable gasto y la agudización de las crisis del antiguo régimen. 6 años después de que concluyera el conflicto americano estallaría su propia revolución. España. Se anexionó extensas áreas del sur de Norteamérica, pero por otro asió impotente la expansión de las ideas revolucionarias en sus territorios ultramarinos.
Décadas más tarde perdería la mayor parte de sus colonias. Política e ideológicamente, se llevó a cabo la primera revolución de carácter liberal y se hicieron realidad las ideas ilustradas más avanzadas. Se promulgó la primera constitución escrita de la historia. La República Federal que articuló el nuevo Estado puso en práctica la división de poderes de Montesquieu. El legislativo recayó en el Congreso, el judicial fue encarnado por el Tribunal Supremo y el ejecutivo lo detentó el presidente de la República, el primero de los cuales fue George Washington.